El Tribunal Constitucional entra en sesión vista conjunta de las causas roles números 3.897, 3.916, 3.927, 4.026, 4.036, 4.037, 4.066, 4.086 y 4.100 requerimientos de inaplicabilidad que inciden en el artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216 y en el artículo 17b, inciso segundo de la Ley 17.798. Tiene la palabra la relatora de la causa, Pilar Arellano. Gracias, señora presidenta. En cuanto a la fundamentación de los requerimientos, se deduce que se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley por el efecto de la aplicación de las disposiciones reprochadas. Este consiste en la posibilidad para que el juez penal pueda rebajar el quantum de las penas a aplicar bajo el marco abstracto establecido en cada tipo por el legislador, como por otra parte en denegarles la concesión de penas sustitutivas. Lo anterior, por cuanto ello no tiene cabida en caso de otros delitos de peligro ni de mayor gravedad. Se agrega que se desconocería el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho al debido proceso en su elemento conocido como garantía de proporcionalidad. En cuanto a las particularidades de los casos concretos para los cuales se pedía un pronunciamiento, cabe señalar que se cuenta con la documentación pertinente misma en la cual se indican cuáles son las características de cada uno o en qué se encuentra cada uno de los requerentes, en síntesis o específicamente si han sido formalizados, cuáles son las penas que se han pedido en caso de acusación o si se encuentran condenados. En cuanto a las observaciones que formula el Ministerio Público, cabe señalar lo siguiente. Respecto del artículo 17b, luego de explicarse la historia que origina los preceptos reprochados, el Ministerio Público argumenta por qué no se vulnera el derecho a la igualdad desde la perspectiva de la razonabilidad, idoneidad, proporcionalidad y fin, destacando que el análisis debe realizarse a partir de los objetivos del precepto legal cuestionado y no de forma general. Para tales efectos, critica la comparación efectuada con los delitos de peligro en relación con la aplicación de las reglas generales para determinar la pena. A su vez, cita otros cuerpos legales similares y declarados conforme a la Constitución. Agrega que la finalidad de la pena privativa también consiste en la readaptación y reforma del condenado. Y finalmente, recalca que el fin de la norma es acercar la pena a que el juez determine a aquella fijada por la ley. En cuanto a la infracción del derecho al debido proceso, la descarta, alegando que la Constitución ha encomendado al legislador determinar la severidad de las penas. En lo referido al artículo primero de la Ley 18.216, en términos generales, el ente persecutor solicita en esta materia que se resuelva conforme a derecho y específicamente en autos 4026 aboga por la constitucionalidad basado en los otros delitos por los que se condena al requerente junto a los delitos contemplados en la Ley de Armas y las posibles penas asignadas para cada uno de ellos, y también recalca que la finalidad de la norma simplemente es aumentar la severidad penal. Es cuanto puedo relatar, señora presidenta. Muchas gracias. Vamos a proceder a la vista de la causa, de acuerdo a las inscripciones que han hecho los abogados, comenzando por los autos roles 3.927 y 4.037, donde alega la abogada Marcela Bustos por la Defensoría Penal Pública, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Con la autorización de este excelentísimo tribunal, comparece la Defensoría Penal Pública en causa rol 3.927 y 4.036 del 2017, solicitando a este excelentísimo tribunal acoger los presentes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y, en definitiva, que se declare inconstitucional la norma del artículo primero de la Ley 18.216, inciso segundo, y también la norma del artículo 17b de la Ley del Control de Armas. Excelentísimo tribunal, se solicita al respecto. Entonces podemos entender que respecto de la causa número 3 de la tabla se comparece en representación de doña Gabriela Pizarro Vega, y únicamente para dar contexto a los hechos del requerimiento se señala lo siguiente. En el contexto de una investigación por microtráfico, el día 28 de abril del 2017, aproximadamente a las 19:50 horas, al interior del domicilio ubicado en calle Serrano, número 522 del sector de Huamalta, en Ovalle, en una cómoda del dormitorio de doña Gabriela Pizarro Vega y don Carlos Jofré Aguirre, se poseía sin la autorización correspondiente 3 cartuchos de escopeta calibre 16 sin percutar. Por estos hechos, excelentísimo tribunal, el Ministerio Público formalizó por la Ley de Control de Armas y la requirente quedó con arraigo y firma mensual. Ahora bien, respecto del segundo requirente, que nosotros entendemos que es la causa rol número
4036, don Germán Patricio Paredes Tiznado. Al respecto, excelentísimo tribunal, es una causa seguida ante el juzgado de garantía de Concepción, que también dice relación con solicitar la inaplicabilidad del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216, en atención a la imposibilidad de poder obtener alguna pena sustitutiva, y también el artículo 17b en relación a la imposibilidad de poder hacer una rebaja de pena en grados en atención a las atenuantes y agravantes. Ahora bien, al respecto del señor Germán Paredes, excelentísimo tribunal, él quedó con las medidas cautelares de la audiencia de formalización de la investigación de firma mensual, y los hechos, únicamente para dar contexto, dicen en relación con que el día 25 de octubre del 2016, alrededor de las 10:20 al interior del domicilio ubicado en Gabriela Mistral, número 236 de la comuna de Concepción, el imputado Germán Paredes Tiznado fue sorprendido portando entre sus vestimentas, específicamente en el bolsillo derecho de su pantalón, 2 cartuchos de escopeta, y en el costado se le encontró un fierro en el cual se contenía un cartucho de escopeta sin percutir. Por lo tanto, también fue formalizado por la Ley de Control de Armas. Y excelentísimo tribunal, ¿qué es lo que se solicita y cuáles son las normas cuya inconstitucionalidad nosotros como defensa alegamos? Dice en relación con el derecho a la igualdad, el principio de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación. Nosotros entendemos que al poder optar otros imputados, incluso por delitos más graves, a una pena sustitutiva, nosotros consideramos que se está vulnerando entonces el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, el principio de no discriminación. Digo esto, excelentísimo tribunal, porque incluso hay delitos que son sancionados con una pena mucho más alta, delitos que vulneran un bien jurídico, como por ejemplo los delitos de la ley 20.000, que es la salud pública, o bien en estos casos el mismo orden público, que pueden optar a pena sustitutiva. Y en este caso, excelentísimo tribunal, por la ley cuyo precepto se solicita la inaplicabilidad, que es el artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216, se le niega a los requirientes a poder optar alguna pena sustitutiva. ¿Y qué otras normas también se infringen? Se infringen entonces y también se infringen entonces principios del derecho internacional, como son el principio humanitario, en atención a que no se puede establecer, y estas penas únicamente buscan el sufrimiento y no buscan entonces una verdadera reinserción social de los condenados, pues a través de las penas sustitutivas los condenados pueden optar a una reinserción social. Ahora bien, el entendido que la modificación cuyo precepto se solicita la inaplicabilidad, al estos requirentes tener que estar privados de libertad, únicamente, como ya señalé, se busca el sufrimiento y no estamos hablando del objetivo de la ejecución de las penas, que es la reinserción social. Además, excelentísimo tribunal, consideramos que estas modificaciones carecen de fundamento, de razonable y objetivo, y únicamente son establecidas de forma arbitraria, pues el legislador nunca estableció un razonamiento plausible por el cual entender que esta modificación legal deba indicar que las personas condenadas por la Ley de Control de Armas, en este caso, deban cumplir su pena de manera efectiva y privarles de una pena sustitutiva. Y finalmente, excelentísimo tribunal, respecto al artículo 17b, indicar que el artículo 17b de la Ley de Control de Armas también nosotros consideramos que es arbitrario y legal, pues de una manera asimétrica establece y discrimina entonces la forma como el juez debe imponer la pena, porque es el legislador quien debe establecer un marco, pero finalmente es el Poder Judicial y en concreto el juez quien debe aplicar la pena en concreto en atención a las agravantes y a las atenuantes que el artículo 17b les niega en los delitos contra la ley de armas. Por todo lo anteriormente señalado, excelentísimo tribunal, se solicita acoger los presentes requerimientos de inaplicabilidad y que se decrete la inaplicabilidad al caso concreto de las normas antes indicadas. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra en autos rol número 4086 el abogado Michel Marín, hasta por 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, doy inicio a nuestro alegato. Su señoría, hemos venido a estrados requiriendo que se declare la inadmisibilidad para el caso concreto del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216, estimando que la aplicación de dicha norma conculca los principios constitucionales, aplicación, su señoría, que dice relación con los autos RIT O 4762-2017, RUC 1700945504-3, seguidos ante el 12º Juzgado de Garantía de Santiago. Para contextualizar dicha solicitud, su señoría, debemos señalar
que en esto se ha encartado a nuestra representada, doña Sujei Flores Toledo, por el presunto delito de posesión de municiones previsto y sancionado, artículo 9 de la ley 17.798. Conforme la formalización y los antecedentes que constan en esta causa, su señoría excelentísima, se señala que el día 12 de octubre del 2017, en horas de la tarde, funcionarios policiales investigando otro tipo de ilícitos seguidos contra otras personas, irrumpen el domicilio en el cual se encuentra la habitación donde vive doña Sujei Flores, y al efectuar una revisión, esto en virtud de una orden judicial, y al efectuar una revisión de sus pertenencias, encuentran en un cajón de la cómoda 38 municiones de 9 milímetros sin percutir. Asimismo, su señoría excelentísima, al desmontar el cielo raso, al cual no tenía acceso mi representada, encuentran un cargador de municiones vacío, oxidado, con varios años, al parecer, de estancia en ese lugar, y una munición de 45 milímetros. Su señoría excelentísima, entendemos nosotros que la vigencia del actual inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 probablemente significará en aplicación práctica mi representada en el momento que también probablemente sea condenada, toda vez que respecto de la tenencia de las municiones encontradas en el cajón de su cómoda, esta sí se encuentra confesa, una pena, su señoría, que deberá cumplirse pese a lo leve de la sanción, su señoría, deberá cumplirse de manera efectiva, toda vez que el mencionado artículo, respecto del cual hemos solicitado la inaplicabilidad, prohíbe la aplicación de penas sustitutivas. Entendemos de ese modo, vuestra señoría excelentísima, que con esto se conculcan varios derechos de carácter constitucional establecidos tanto dentro de nuestra Carta Fundamental como consagrado en instrumentos de carácter constitucional. En primer lugar, su señoría excelentísima, entendemos que se conculca el derecho a la igualdad, el derecho de la garantía a la no discriminación arbitraria, el derecho a un proceso racional y justo, conculcando de este modo el artículo primero de la Constitución Política de la República, el artículo 19, número 2 del mismo texto legal, el artículo 19, número 3, inciso sexto, el artículo 2.1 y el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sé, su señoría excelentísima, que sería demasiado tedioso empezar a tratar de ilustrar a vuestra señoría sobre el contenido de cada una de esas normas, pero claramente cada una de esas disposiciones nos llaman a que toda persona, por cualquiera sea el delito que haya cometido, tiene necesariamente el derecho inquebrantable a ser tratado de manera igualitaria, no discriminatoria, y que la pena que en definitiva se aplique tenga y cumpla una finalidad que es la reinserción social. Y ello no ocurre con el actual texto del artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216, toda vez que el legislador no ha establecido ninguna razón para que en delitos de peligro abstracto como el nuestro, como este delito de tenencia de municiones, que comparado con varios otros ilícitos también de carácter abstracto, como por ejemplo contaminación de aguas, como por ejemplo la asociación ilícita, como por ejemplo la exhibición de material pornográfico, que son delitos a menores de edad, que son delitos de carácter abstracto, donde la regla no establece una limitación para la aplicación de penas sustitutivas. Entonces, de este modo, su señoría, creemos nosotros que en el caso particular se produce una discriminación arbitraria que en definitiva lo que determina es que a mi representada no se le respete su derecho a la igualdad ante la ley, no se le respete su derecho a la no discriminación, no se le respete tampoco su derecho a un debido proceso que tiene que ver con que las penas que se le apliquen cumplan el telos, la finalidad teleológica, su señoría, de las penas de nuestro sistema, que en una pena como la que podría aplicarse a mi representada, que parte en 541 días, necesariamente debe ser respecto de una persona que no tiene ningún contacto con el sistema criminal, que no tiene antecedentes frontalarios pretéritos y que tiene antecedentes sociales que hacen necesaria la aplicación en su oportunidad de una pena sustitutiva, el mejor camino para obtener su reinserción.
Disensión que sabemos nosotros, su señoría excelentísima, atraviesa claramente los principios de nuestra Constitución, Constitución centrada en los principios de un Estado social y democrático de derecho. Por esas razones, su señoría excelentísima, es que solicitamos en definitiva que sea declarado inaplicable para este caso particular el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 y el juez de la causa, el juez de atribución, cuando deba establecer la sanción, lo haga haciendo excepción de dicha norma como si la misma norma no existiese. Eso es todo, su señoría excelentísima. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación en autos roles números 3.897, 3.927, 4.026, 4.036, 4.037 y 4.100 por el Ministerio Público el abogado César Bunger Rebolledo, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señora Presidenta. Con la excelentísimo tribunal comparezco en representación del Ministerio Público solicitando se rechacen los requerimientos de inaplicabilidad impetrados en las causas señaladas por los siguientes antecedentes. Excelentísimo Tribunal, solamente quisiera hacerme cargo del artículo de cuestionamiento al artículo 17, letra B, de la Ley 17.698 de control de armas, y solamente en el requerimiento 4026 hacerme cargo del requerimiento que impugna además el artículo primero y segundo de la Ley 18.216. En primer lugar, excelentísimo Tribunal, debemos considerar que el artículo 17 de la Ley de Control de Armas es una regla que establece un tratamiento más riguroso a ciertos delitos y que simplemente persigue que, en este caso, la pena se fije dentro de ciertos márgenes que establece el legislador en los determinados delitos que ha tipificado. Creemos hoy día que en este caso simplemente se busca que el juez no rebaje la pena, pero dentro de los márgenes que ha fijado el legislador, el juez tiene perfecta libertad para, conforme al juego de atenuantes y agravantes, fijar la pena que estime ajustada a derecho. Además, excelentísimo Tribunal, el artículo 17, letra B de la Ley de Control de Armas no es una norma excepcional a nuestro ordenamiento jurídico, puesto que tenemos normas similares en la Ley de Tránsito, en particular el artículo 196 bis, y además en el propio Código Penal, en el artículo 449, donde establece también marcos rígidos. Excelentísimo Tribunal, creemos que la regla del artículo 17b no es ni desproporcionada, toda vez que se considera la gravedad de los hechos y además la naturaleza de los delitos que ya se fijan. Creemos que el aumento de severidad en determinados ilícitos es resorte del legislador, lo cual tampoco puede ser una norma inconstitucional. En segundo lugar, excelentísimo Tribunal, quisiera referirme al artículo primero y segundo de la Ley 18.216 que ha sido impugnado en el requerimiento 4036. En este caso, excelentísimo Tribunal, quisiera señalar que el imputado que está requiriendo el día de hoy se encuentra acusado, tiene fecha de audiencia de preparación de juicio oral para el 22 de enero de 2018 y está acusado por los delitos de tráfico ilícito de drogas del artículo 3º, porque se le incautaron en su domicilio 100 gramos de cannabis sativa. Además, está acusado por el artículo 8º de la Ley 20.000, se le incautaron también 14 plantas de cannabis sativa. Además, está acusado por los delitos de tenencia de arma de fuego, porque se le incautó una escopeta de 16 milímetros más un revólver de 22 milímetros. Y finalmente está acusado por tenencia de municiones, puesto que además en su domicilio se incautaron 30 municiones. Creemos que en este caso la norma que se está impugnando no va a recibir aplicación, toda vez que conforme al inciso final del artículo primero de la Ley 18.216, establecido por la Ley 20.931, que rige en este caso, puesto que los hechos son posteriores a dicha ley, porque estos hechos son de 12 de abril de 2017, significa que debemos sumar todas las penas por las cuales está acusado. En este caso consideramos que el delito de tráfico tiene una pena de 5 años y 1 día a 15 años, más el delito de cultivo, que parte de una pena de 3 años y 1 día a 10 años, más los delitos de tenencia de armas de fuego, estamos hablando de pena de 3 años y 1 día a 10 años, más el delito de tenencia de municiones, con lo cual creemos, con la sumatoria, en este caso el requirente no va a tener ningún derecho a una pena sustitutiva. Sin perjuicio de ello, debemos considerar además que tampoco se cumplen los requisitos subjetivos. Estamos hablando por lo menos 4 delitos, 2 a la Ley 20.000, ley de droga, y además 2 a la Ley de armas, con lo cual creemos que tampoco se cumplirían los requisitos subjetivos, toda vez que además se incautaron, como dije, esposas y 2 balanzas, lo cual da cuenta de que creemos que el imputado deberá cumplir una pena de manera efectiva. Por lo mismo, excelentísimo Tribunal, no habiendo inconstitucionalidad alguna en las dos normas impugnadas, solicitamos se rechacen todos los requerimientos. Muchas gracias. Finalmente tiene la palabra, si le pudiera dejar la palabra, el lugar, por favor. Gracias.
Tiene la palabra, como decía, en autos rol número 4086 por la Intendencia Regional Metropolitana, la abogada María José Peña. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias, muy buenas tardes, excelentísimo tribunal. Alego en representación de la Intendencia de la Región Metropolitana con el objeto de que se rechace el requerimiento de doña Sujei Flores Toledo, en el que se pretende solicitar la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216. Para argumentar la solicitud que estamos presentando, me gustaría señalar que efectivamente, tal como señalaba el requerente, se hizo una investigación policial, se hizo una autorización judicial para hacer una entrada de registro al domicilio de doña Sujei, en la que se encontraron 15 cartuchos sin municiones, 38 cartuchos balísticos calibre 9 milímetros, un cartucho balístico calibre 49 milímetros sin percutir y un cargador rápido. Es importante señalar que el domicilio de doña Sujei se encuentra en Santa Catarina 3274, comuna de La Legua. Es importante que nos demos cuenta que efectivamente en la población La Legua es un hecho público notorio que los vecinos de esa población han sido víctimas, sobre todo en este último tiempo, de múltiples balaceras, múltiples homicidios, una creciente tenencia de armas sin autorización y efectivamente hechos muy violentos. Esto es necesario saberlo, ya que la intención del legislador, al crear el artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216, es en efecto privilegiar garantías constitucionales como lo son la vida de las personas y la seguridad de la familia. Así, el artículo 1º, inciso 2 se creó por un reclamo ciudadano, por una preocupación ciudadana, por un miedo ciudadano a ser víctima de delitos de esta envergadura, y fue por esto que el legislador decidió, digamos, aumentar el efecto punitivo que éstas podían tener en los autores de dichos delitos. Así, una condena distinta a la privación de libertad por ser condenado como autor de dichos delitos no cumpliría con el objetivo que se ha tratado de cumplir con el artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.016, situación que por lo demás ha logrado en efecto disuadir la violencia que se puede ejercer en razón o como consecuencia de la tenencia ilegal de armas. Es por esto que solicito que se rechace la inaplicabilidad por constitucionalidad solicitada por el requerente. Muchas gracias, señora ministra, señores ministros. Pregunta a los abogados de las partes. Ministro Romero, tiene la palabra. Gracias, presidenta, por su intermedio. Quisiera preguntar, a propósito de el rol 4026, abogado César Bunger, del Ministerio Público. Abogado, si le entendí bien, usted planteó en estrados de que no había posibilidad alguna de que el acusado pudiese beneficiarse de la pena sustitutiva. Desde luego entiendo que este es uno de muchos argumentos, pero se lo pregunto por qué. Porque resulta que todavía no hay sentencia y puede ser absuelto. No lo sabemos, puede ser probable o improbable. ¿Qué es lo que tiene que decir al respecto? Entendemos, su que si bien rige la presunción de inocencia, creemos que ya el hecho que estamos hablando de una multiplicidad de delitos, que por lo menos creemos que ya debería ser condenado alguno de ellos, y debemos considerar que por lo menos en 2 de ellos o 3 de ellos ya estamos hablando de un delito que tiene asignada pena de crimen, con lo cual creemos que efectivamente no tendría derecho a ninguna pena sustitutiva. Además, su si bien hay presunción de inocencia, creemos que, como dije, no se está discutiendo mucho que fue incautado marihuana, además de 2 armas de fuego y además de 14 plantas más en el domicilio. Por tanto, creemos que el juicio del Ministerio Público, si se ha hecho acusación, es porque hay antecedente bastante fundado para, en este caso, obtener una sentencia condenatoria. ¿Alguna otra pregunta de los señores ministros? Bien, no siendo así, se pone término a la vista de la causa.